¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Hace aproximadamente un año empezábamos a hablar sobre el futuro de los partidos judiciales a raíz de un estudio en el que se basaría la nueva ley orgánica del Poder Judicial, en la que, bueno, pues una modificación de la ley actual que planteaba el gobierno de Mariano Rajoy a través de su ministro de Justicia. Y hace un año aproximadamente, cuando se conocía el contenido de ese estudio, pues se producía esto en el Congreso de los Diputados. Señor ministro, ¿va el Gobierno a establecer un único partido judicial por provincia? El Gobierno no tiene intención de establecer un único partido judicial por provincia. Nos han presentado un estudio, un proyecto, un borrador que en estos momentos está sometido a debate de toda la sociedad. Incluso en ese borrador, que no es el texto del Gobierno, como tuve ocasión de explicar en la Comisión de Justicia, lo que se hace es la creación de los tribunales de instancia cuyo ámbito coincide con las actuales audiencias provinciales. Por lo tanto, los tribunales de instancia sustituyen a las audiencias provinciales. Los partidos judiciales, en cuanto a sedes judiciales, continuarán operando exactamente igual, sin que ninguno sea cerrado. Bueno, sin embargo, la realidad nos sorprendía el pasado hace 2 semanas, cuando el viernes el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley en el que se veía que, pese a que en ese momento prácticamente toda la sociedad viguesa, incluso los partidos políticos, incluso el Partido Popular en la ciudad de Vigo, mostraba su disconformidad con que se suprimiese el Partido Judicial de Vigo y se dependiese o pasase a ser un partido subordinado al de Pontevedra. Definitivamente se enviaron cartas en aquel momento y finalmente, como hemos podido comprobar recientemente, pues no se ha movido prácticamente ni una coma de lo que en aquel momento se sabía. Esto ha generado en las últimas semanas pues buena parte de la indignación y ha derivado, por ejemplo, en manifestaciones como esta que podemos ver, manifestaciones de los trabajadores judiciales, manifestaciones de los sindicatos, de algunos colectivos que han decidido salir a la calle para hacer patentes sus protestas y para pedir que no se suprima una infraestructura que es fundamental para Vigo por numerosas razones. En principio y en primer lugar por número de habitantes, también por número de litigios, pero también, bueno, pues por ser una ciudad industrial y una ciudad que tiene un número muy importante de empresas que de una manera u otra pues depende de que las infraestructuras judiciales pues estén lo más cerca posibles, porque en principio esa debería de ser la teoría, acercar las infraestructuras judiciales a donde más se le necesita, a los ciudadanos, a las empresas, y esto ha generado pues mucha indignación, en primer lugar entre los abogados. El presidente del colegio, el decano del Colegio de Abogados, mostraba su indignación después de reunirse con el alcalde de la ciudad. Y por esa razón, el Colegio de Abogados de Vigo tiene que interesar, si esta ley en definitiva se aprueba, que se haga con esta comunidad autónoma una excepción como se ha hecho con Andalucía, de tal manera que haya un TSJ de Galicia en A Coruña y otro TSJ de Galicia en Vigo, dotados al 50%. Pero no solamente los abogados se han mostrado indignados con esta propuesta que hace y este anteproyecto que hace el Ministerio de Justicia. También los procuradores han mostrado pues su disconformidad con este proyecto, e incluso, pues por ejemplo, lo hacía también la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, que decía que lo que decíamos hace un momento, pues que la administración tiene que estar lo más cerca de los ciudadanos posible. Tanto desde todos los estamentos, tanto políticos como judiciales, pues se pone de manifiesto esta realidad, que lo mejor para el ciudadano es que la administración esté cerca del ciudadano. Y decíamos, ¿qué es lo que puede suponer eso en una ciudad industrial como es Vigo, con muchísimas empresas? Se lo preguntábamos también al presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, ¿qué es lo que puede suponer? Ni siquiera respondía porque dice, no observo siquiera ese escenario. Yo estoy absolutamente seguro que vamos a ser capaces de reconvertir ese proyecto de ley y que Vigo no va a perder ninguna de sus competencias. Es demasiado importante esta ciudad en todos los órdenes para que eso no se consiga.
En el plano político, también desde la Xunta de Galicia han mostrado su disconformidad con este texto, no solamente por el caso de Vigo, sino por otros casos también importantes en la comunidad gallega, por ejemplo, Santiago, que también perdería su partido judicial, o Ferrol, también una ciudad con importante carga industrial y dependiente también de buena parte de la industria. Precisamente le preguntábamos también al conselleiro de Justicia y vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, si en caso de que no se pudiese conseguir que se mantuviesen por lo menos los 7 partidos judiciales en las principales ciudades de Galicia, ¿cuál sería la opción y qué ocurriría con Vigo si pelearían por el caso de Vigo? Esto es lo que decía Alfonso Rueda. El caso de Vigo está plenamente justificado, pero tamén creemos que está justificado no caso de Santiago e de Ferrol, que se manteña unha organización similar nas 7 cidades galegas, unha organización judicial. Se a lei plantexa que exista un tribunal de instancia, creemos, o vimos dicindo hai tempo, nos contactos que mantivemos co Ministerio, e vamos a seguir dicindo, e seguiremos traendo para que sexa así, que cando menos a organización nas 7 cidades galegas ten que responder, se que se crean tribunales de instancia, a que exista un tribunal de instancia en cada unha das cidades. Estamos pedindo un tribunal de instancia, se fai todavía máis evidente e máis urxente dispoñer deste novo edificio judicial. Nos seguimos na mesma postura, eu agardo que ahora quede este asunto desbloqueado definitivamente a través do pacto asinado e que canto antes se den os pasos para poder empezar a construirlo. Bueno, pues la Xunta de Galicia que dice que luchará exactamente igual por todas las ciudades que pierden su partido judicial, en el caso de Vigo, Santiago y Ferrol. La respuesta del alcalde de Vigo no se hacía esperar. Vigo no es igual que Ferrol, con todo mi cariño para Ferrol. No podemos dejar fuera del mapa judicial una ciudad de 300.000 habitantes, que es 4 veces más que la capital de provincia y la ciudad más importante de Galicia, con el mayor número de recursos, el mayor número de demanda judicial, y por tanto veo esta frialdad del señor Feijóo y del señor Rueda, que no auguran nada bueno. Por eso Vigo tiene que enseñar el carácter y su posición. Y a más, cuando escucho hablar al señor Rueda me alarmo profundamente, porque el señor Rueda, el que ahora sale hablando en nombre de la Xunta, se manifestaba en las calles de Pontevedra en contra del segundo juzgado mercantil de Vigo, tratando de que se fuera para Pontevedra, y lo consiguió, se fue para Pontevedra. Bueno, pues todo esto nos sirve para hacernos un poco el mapa de composición del tema que traemos hoy a esta mesa de debate, en la que vamos a analizar cuál es la realidad de este anteproyecto. Vamos a tratar de desgranarlo para conocerlo más en profundidad y saber cuáles pueden ser sus consecuencias si finalmente el texto se lleva adelante y consigue la aprobación del Congreso de los Diputados, tal y como está redactado en este momento. Algo que, por cierto, tampoco tendría que extrañar demasiado, teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y puede sacar adelante el texto sin requerir el apoyo de ninguno de los otros grupos. Bueno, pues para hablar sobre todo esto tenemos a representantes de algunos sectores implicados en este asunto. Nos acompaña, por ejemplo, por el Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde el Colegio de Abogados me imagino que estupefactos en cuanto conocieron la noticia y el texto que se había aprobado en el Consejo de Ministros, ¿no? Por supuesto, porque nosotros, bueno, en primer lugar agradecer que nos hayáis invitado a este debate, que seguro que es un debate que hoy se está celebrando en bastantes más provincias, porque efectivamente la reforma tiene muchas consecuencias para Vigo especialmente, pero para muchas ciudades también las tiene. Y efectivamente nos quedamos estupefactos, aunque conocíamos que, pues eso, el texto del borrador de la comisión de expertos, en el que no es en ese texto, porque en ese texto lo que se planteaba es efectivamente tribunales provinciales, pero con sede a determinar en la ley de demarcación y planta, en cuya redacción interviene directamente la comunidad autonómica. ¿El anteproyecto no el borrador de los expertos. El borrador de los expertos. Lo que ocurre es que en ese momento el señor Gallardón manifestó directamente la sede en capitales. Y es en ese momento cuando a nosotros nos alarma, cuando el colegio se alarma y se dirige directamente al ministro con una carta en mayo del 2013 pidiéndole, en primer lugar, que concretara en qué texto se había establecido que la sede de un supuesto tribunal provincial se establecería en la capital de la provincia. Porque nosotros no contábamos con ese texto concreto, sino con manifestaciones de él. A esa carta contestó que efectivamente que no estaba nada decidido. Prácticamente contestó lo mismo que le contestó en el Congreso, efectivamente, diciendo que además
que el borrador sería algo que se podría estudiar en paralelo a otras opiniones de otros operadores que se consultarían, cosa que no ocurrió, lo que ya viene ocurriendo pues por sistema con este ministro. Lourdes, desde el viernes pasado, desde hace 2 viernes que se aprobó, desde el viernes en el que se aprobó en el Consejo de Ministros este anteproyecto, hemos nosotros y el resto de medios de comunicación ido tomando el pulso a todos los colectivos que pudieran estar implicados de una manera u otra. Escuchábamos y veíamos hace un momento pues algunas de estas valoraciones. No hemos encontrado absolutamente a nadie, por lo menos aquí en la ciudad de Vigo, que pueda decir que este anteproyecto es lo que más conviene para los organismos judiciales, para los ciudadanos, para las empresas o para cualquiera de los implicados en todo esto. Entonces, ¿quién puede recomendar al ministro de Justicia que esto es algo bueno? Yo no sé lo que opinan mis compañeros aquí en la de tertulia, pero desde luego la ley por sí, nosotros no la consideramos buena para lo que es el servicio público de la justicia. No la consideramos buena, ni para el Poder Judicial es buena, en su integridad, no solo en cuanto a la distribución de los órganos. En cuanto a la distribución de los órganos de la Administración de Justicia, también la consideramos pésima para el ciudadano. Nosotros tenemos 2 opiniones, la de abogado y la de vigués, como nos pasará a todos, ¿no? A Fabián le pasará lo mismo, tiene una opinión como abogado que no es mejor que la que tiene como vigués tampoco, supongo. Sí. Enseguida voy a presentar, y ya que me lo planteas, Lourdes, pues vamos a presentar al resto de invitados porque nos acompaña también por la plataforma SOS Justiza Yolanda Aguiar, que es su presidenta. Es una plataforma que inicialmente nace como respuesta a esa iniciativa también de Gallardón de poner en marcha una tasa judicial, el conocido como el tasazo, y acto seguido pues os encontréis también con esto, ¿no? Efectivamente, nosotros nacimos como, nuestro embrión como asociación fue precisamente un movimiento ciudadano en principio un colectivo de abogados, procuradores y funcionarios de justicia en contra de la ley de tasas, que nos parece muy lesiva para el acceso a la jurisdicción de todos los ciudadanos y que vulnera, a nuestro juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva, pero acto seguido es que el ministro Gallardón no ha dejado de sorprendernos con todas las iniciativas legislativas que ha ido presentando desde entonces. Todas ellas, a nuestro juicio, con un fin y un objetivo muy claro, y es el de racionalizar la Administración de Justicia y evitar el colapso que efectivamente se produce en la Administración de Justicia, no sobre la base de dotarla ni de más medios, ni de más racionalidad, ni de más recursos, sino sobre la base de impedir el acceso a la jurisdicción de los ciudadanos, es decir, sobre la base de impedir que el ciudadano pueda acceder a solicitar la tutela de los tribunales. Lo hemos visto con la ley de tasas y ahora lo vemos con esta ley con este marco legislativo que va a condicionar la futura ley de demarcación y planta. A nuestro juicio, y yo ahí discrepo un poco con la compañera en el sentido de que ya la comisión de expertos en su día propuso un texto articulado en el que en su artículo 9 decía que los tribunales de instancia tendrán su sede oficial en la capital de provincia. Es decir, a nosotros no nos sorprende este anteproyecto de ley porque nosotros venimos desde SOS Justicia denunciando en un informe que hemos preparado ya hace casi 6 meses que esto iba a suceder, porque esto estaba claro que iba a suceder. Y no solamente decían eso en su artículo 9, decían que los tribunales de instancia tienen su sede oficial en la capital de provincia, sino que en su artículo 10 decían la determinación de los edificios y demás dependencias al servicio de los órganos judiciales será competencia del Ministerio de Justicia y a ellos estarán vinculados los medios económicos que se destinen a tal fin. Es decir, está claro que la Comisión de Sabios ya había preparado el terreno para una reforma legislativa que a nuestro juicio tiene una profunda carga ideológica. Y la profunda carga ideológica es la recentralización del Estado y volver al antiguo modelo decimonónico de las capitales de provincia, que no responde ni a ningún criterio económico, ni a ningún criterio demográfico, ni a ningún criterio orográfico, ni a ningún criterio de eficiencia en las escalas económicas, como dice el anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley, ya para empezar, sorprende que habla de economías de escala al intentar concentrar en la capital de provincia todas las infraestructuras judiciales. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué clase de economías de escala puede haber cuando resulta que Vigo tiene, en su partido judicial, atiende al 35% de la población de la provincia, tiene el doble de sedes judiciales que la capital de provincia, ventila el 50% de los asuntos que se ventilan en la capital de provincia? Entonces yo me pregunto, ¿de dónde salen las economías de escala en el caso concreto de Vigo? Me consta que hay otros casos igual de sangrantes que el de Vigo, no tan excepcionales, pero sí muy llamativos. Pero Vigo, desde luego, es un caso excepcional en España.